al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder bueno. Bueno, vamos a entrar en la palabra. El mensaje de hoy se llama obrero esforzado. Obrero aprobado, perdón. Ustedes saben, yo no soy muy bueno poniendo los títulos, así que la gente, pastor, ¿cómo se llama? Yo no sé. Póngale título usted, ya después de un rato, bueno, las primeras 3 líneas que dicen, pónganle así. Usted sabe que el Señor nos ha estado hablando de las pruebas, nos ha estado hablando de la bendición, de la necesidad. Y yo le decía en la mañana a la iglesia, decía, este mensaje es un mensaje para líderes. Este es un mensaje para personas maduras en Cristo, creyentes verdaderos. Y cuando digo verdaderos es porque hay creyentes que no son verdaderos. Hasta el diablo lo sabe. ¿Y por qué este mensaje para la iglesia cuando es un mensaje para líderes? Porque nosotros siempre hemos creído y hemos practicado lo que creemos, de que en este lugar cada uno de ustedes está llamado a ser líder en lo que Dios los ha llamado a hacer. La Biblia dice que ustedes son real sacerdocio, nación santa escogida. ¿Para qué? Para toda buena obra, para glorificar el nombre del Señor, para que donde quiera que vayan ustedes expongan y den y sean la luz en el medio de la oscuridad. Y yo no sé ustedes, pero cuando Dios te llama para ser diferente, radicalmente diferente. Y cuando tú eres una persona radicalmente diferente a todo lo que te rodea, tú tienes una posición de liderazgo. Tu misión es liderizar a las personas a que salgan del lugar donde el diablo los tiene y los traigas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos líderes. Todos estamos llamados en algún momento a ser líderes de alguna parte. Aunque no seas líder en esta iglesia, aunque no seas líder en una célula, aunque en tu trabajo todavía no seas líder, pero Dios te está llamando. Tú eres diferente al resto de las personas. Yo les decía, el día que tuvimos el campamento de jóvenes, yo tuve la oportunidad de compartir con ellos ese domingo. Y ustedes se acuerdan, el domingo en la tarde no estuve aquí, yo me fui a compartir con ellos y a enseñar allá en el campamento en Colón. Y cuando yo le dije a los jóvenes, yo quiero que por favor levanten la mano los que están aquí, que estén siendo ofendidos, que los insultan, que los miran mal en su escuela o sus amigos, porque ustedes son diferentes que ellos, porque ustedes piensan diferente que ellos, porque ustedes no se amoldan a lo que normalmente sus amigos quieren hacer, que ustedes saben que está mal. Y me llamó la atención que hubieron un montón de jóvenes que levantaron su mano, que ya en sus escuelas están siendo objeto de bullying o de ofensas o de insultos, porque son cristianos de verdad. Porque creen que lo que dice la Biblia es verdad, porque saben y hay cosas que ellos dicen, esto no le agrada a Dios y yo no lo puedo hacer o no puedo tomar parte de esto. Incluso hay algunos que hasta se le paran a los profesores y le dicen, yo no voy a hacer eso no es lo que dice la Biblia, eso no es correcto, eso no es lo que le agrada a Dios. Incluso mi hija un día, la Chore, ustedes saben, le dice a la maestra, ¿por qué tenemos en el salón a un Cristo crucificado? ¿Por qué lo recordemos así? Si mi Cristo no está muerto, mi Señor no está muerto, mi Señor está vivo. Él está en el cielo sentado en su trono. ¿Y ustedes por qué entonces lo quieren tener así? Para que tengamos lástima, para que no veamos cuán poderoso y cuán grande Él es. Imagínense, en una escuela católica, y ella le dijo eso a la maestra. Pero a ella no le importa. Y me llamó la atención que muchos jóvenes levantaron su mano. Y yo les dije, miren, en un mundo donde lo que nosotros normalmente estamos buscando es ser que todo el mundo, nosotros le caigamos bien a todo el mundo, caerle bien, agradarle a todo el mundo, gustarle a todo el mundo, en un mundo que nos llama a que ese sea nuestro comportamiento, el modificar nuestra forma de pensar y de actuar para agradarle a todo el mundo. Yo entiendo que eso es difícil para cada uno de ustedes, que sus compañeros señalen, pero yo quiero decirles que Dios tiene una palabra para ustedes. Y es que la palabra dice, bienaventurados los que son insultados por mí, los que son atacados, los que son perseguidos, dice la palabra que tú, a pesar de que el mundo te vea mal y te insulte y diga que tú eres tonto, que tú eres aburrido, que tú eres esto y que eres lo otro, porque no eres como ellos, el Señor te dice, tú eres especial. Tú eres especial para mí, porque el que tú quieras ser diferente, que tú me quieras agradar, yo lo estoy viendo.
Y aunque el mundo diga que tú no sirves, yo que soy el Dios creador de los cielos y la tierra, el Todopoderoso, te digo, bienaventurado, bendecido, porque tendrás una recompensa por aquellas cosas que estás pasando hoy en día, que aunque no parezcan agradables o no sean agradables, tranquilo, yo estoy en control. Y es lo mismo para nosotros. Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los insultados, bienaventurados los atacados, bienaventurados los que son insultados. ¿Por qué? Por el nombre del Señor. Y a mí me llena de gozo ver ahora tantos jóvenes viniendo a esta iglesia, compartiendo la actividad de jóvenes, entendiendo que lo que están haciendo no es de agrado para el mundo que los rodea, pero que a ellos no les importa. Porque en un mundo donde nos han enseñado que ser rebelde es bueno, ir en contra de las leyes y de las autoridades, ellos están haciendo lo mismo, pero yendo en contra de ese mundo que le dice que hay que ser rebelde. Están siendo rebeldes, pero para el Señor. Están diciendo, yo no me voy a moldar a lo que ustedes dicen que es correcto. Yo no me voy a parecer a lo que tú quieres que yo me parezca. Yo no voy a hacer las cosas que tú dices que son chéveres o que son cool o que son buenas para caerte bien. Yo quiero caerle bien al Señor, aunque eso incurra en caerte mal a ti. Y le doy gracias al Señor que está levantando esta generación. Una generación que mientras allá afuera los jóvenes están bajo un ataque constante del enemigo en la música, en las artes, en las películas, todo lo que nos rodea, en los libros, en las escuelas, el Señor igualmente está levantando una generación con valor, con denuedo, con coraje de predicar su palabra, de predicar su verdad y de alcanzar a otros en el medio de esa oscuridad y traerlos a la luz de Cristo. Y bueno, me emocioné y me salí del tema, pero y no me salía el tema porque al final sí es el tema. Como le dije, este mensaje se llama obrero aprobado. Y en este mundo en que vivimos de esta forma, nosotros nos tenemos que dar cuenta de que nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes maduros. No importa si tú ahorita mismo eres un bebé que estás tomando leche, aquí vas a comer carne. Aquí se te va a dar la palabra como es. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tú tienes una responsabilidad, no solamente ante Dios, sino de traer gente a tu alrededor, de ser diferente a la gente que te rodea. Y eso conlleva una disciplina en nosotros como creyentes. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del segundo libro de Timoteo, 2:15. Segundo de Timoteo 2:15. Y este es el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. Dice, mi verdadero hijo espiritual o hijo de la fe. Y yo siempre utilizo esto para ilustrar y decir, todos en esta vida necesitamos un Pablo y un Timoteo. ¿Cómo así? Todos debemos tener un mentor, alguien a quien nosotros le rendimos cuenta y una persona en la cual nosotros depositamos o vertimos lo que nuestro mentor deposita en nosotros, un discípulo. Porque estamos llamados a ser discípulos. Eso es no solamente hacer, sino a hacer. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y ya saben, la próxima semana, el sábado, hay un taller de mentoría y discipulado. Yo espero que todos ustedes estén buscando inscribirse con el pastor Charlie en ese taller para aprender a discipular, porque al final eso es lo que la Biblia te dice. No es cuánta gente tú le predicaste en las paradas y cuánta gente dice que han hecho la oración y que se convirtieron. Es cuántos discípulos del Señor Jesús estamos dejando. Porque la Biblia dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra ordenanza que tenemos. Entonces, 2 Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Dice, esfuérzate, ¿verdad? Por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque en el mundo que vivimos abundan iglesias, abundan pastores, abundan líderes que no están haciendo exactamente esto. Y nuestra responsabilidad como creyentes maduros es conocer la verdad para que nadie nos pueda engañar.
¿Cómo sacamos a alguien de una mentira si nosotros no conocemos la verdad? ¿Cómo prevenimos que no nos engañen si nosotros no conocemos la verdad? ¿Cómo hacen una persona para identificar un billete falso? ¿Cómo conocemos el falsificado? Exactamente. Cuando tú vas a un banco y tú le das un billete de 100 falso a la cajera o al cajero, ellos nada más hacen así y de una vez te miran. Y tú ves que lo miran y te miran de vuelta y párate que lo que viene bajando es huecos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás expuesto a lo verdadero, lo falso sale a la luz rápidamente, tú lo identificas. Y la Biblia nos llama, nos dice que nosotros debemos de esforzarnos en ser obreros aprobados, que podemos, o mejor dicho, que interpretamos correctamente las Escrituras. Por eso le digo, nosotros aquí todos somos líderes y estamos llamados a hacer algo para el Señor. Y eso requiere o demanda un comportamiento o una disciplina de parte de cada uno de nosotros. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque uno diría, pastor, pero es que yo no puedo creer que haya alguien que se pueda parar en un púlpito, una iglesia, a hablar algo que no es correcto. Lastimosamente sí está sucediendo. ¿Por qué es esta prédica? Porque yo veo lo que muchos de mis hermanos en Cristo o mis hijos espirituales, por así decirlo, comparten. Y yo a veces me quedo como que, ¿en serio? ¿Tú estás oyendo a ese predicador? Hace unas semanas yo les compartí, yo les dije que uno de los problemas más grandes que tenemos los creyentes, los cristianos, es que no nos gusta leer nuestra Biblia. Nos gusta escuchar prédicas. Y escuchamos de aquí, y escuchamos de allá, y escuchamos este tiene 200,000 seguidores, este tiene 450,000, este tiene 15 cultos los domingos, este tiene una iglesia con 100,000 personas, este tipo vuela en helicóptero de una iglesia a otra para dar la prédica del domingo para que no lo coja el tranque. Y wow, tú sabes, y nosotros como seres humanos nos impresiona ese tipo de cosas que normalmente en el mundo nos hubiese impresionado. Por eso que nos estafaban tanto, porque llegaba un man con un buen reloj y una buena historia y ahí quedaba uno metiendo la plata. Y hoy en día sucede lo mismo. Buscamos una prédica y porque vemos que el tipo es famoso o tiene un montón de gente que le está gritando en el púlpito y dice, wow, tú eres lo máximo, inmediatamente decimos, wow, qué tremendo mensaje. Y yo quiero que sepan, cuando yo empecé en el evangelio también al principio era así. Pero no era así porque la gente hablaba locura, era así porque mucho de lo que yo empecé escuchando hoy en día se han apartado de la verdad. Yo no sé ustedes, yo lo dije la semana pasada, hoy en día tener 10 predicadores de sana doctrina en un playlist o en YouTube ya es un milagro de por sí. Porque de los famosos, la mayoría de los famosos, cuando tú te sientas y escuchas las prédicas a la luz de la palabra, te vas a dar cuenta que algo no está bien. Estamos viviendo esos tiempos de los que la Biblia nos anunció. Estamos viviendo tiempos especiales. Estamos viviendo tiempos proféticos. Estamos viviendo tiempos donde se está cumpliendo literalmente lo que las Escrituras decían. Mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, ¿quiénes creen que estamos viviendo en los últimos días? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios que por ese amén, porque muchos de nosotros entendemos de que sí, y no es que nosotros estamos locos de que no, que viene el no, que viene, no, es que nosotros vemos lo que dice la Biblia, vemos que las palabras se están cumpliendo y de que estamos en los últimos días. Hay gente que te debate, no estamos en los últimos tiempos todavía, falta mucho. Hay un pastor que yo sigo que dice, no, nosotros no estamos en los últimos días, estamos en las últimas horas. Estamos en las últimas horas. Y no estamos diciendo que Cristo viene mañana, pero Cristo viene pronto. ¿Cuándo? Nadie sabe, solo Él. Solo el Padre sabe. Pero nosotros tenemos que estar listos y mientras predicar el Evangelio hasta que ese momento suceda. Pero las señales se están cumpliendo ante nuestros propios ojos y cada día son más las señales que se cumplen. Sería muy absurdo o muy ingenuo de nuestra parte no creer que lo que está sucediendo hay un porqué. Cuando tenemos la palabra que nos lo dice. Mira lo que dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia,
Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Me acaban un poco de cuentas de Instagram a la mente. Acaban de describir la mayoría de la industria de la música, de Hollywood, de todo lo que está pasando ahorita mismo en el mundo y toda la gente importante que existe en el mundo y un par de políticos por ahí que no se quedan por fuera. Dice, aparentarán ser devotos, pero en su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, dice. Y yo no sé ustedes, pero es como si estuviera hablando del 2022, 2023. Estamos viviendo esos tiempos donde tú prendes la televisión y literalmente tienes un artista vestido como demonio haciendo movimientos sexuales para un montón de niños. Hoy en día cualquier entrega de premios está llena de simbología demoníaca, está llena de simbología de ocultismo. Y tú me puedes decir, no pastor, es que usted está muy religioso. No, lo que pasa es que yo he estudiado y he leído lo que te estoy hablando. Yo no estoy hablando locura. Cuando hacen un triángulo no es que el tipo le guste una figura geométrica, es que él está declarando cuál es la religión que él practica. Porque eso es lo que nosotros, ¿sabes? Se nos pierde. Que nosotros pensamos que simplemente todo es artístico, todo no. Es que hoy en día esta gente que le sirve al enemigo ya no le da vergüenza de mostrar a quiénes ellos le sirven y para quién trabajan. Así como antes uno veía a una persona que se persignaba y tú decías, esa persona es católica, hoy en día a través de la simbología lo que ellos hacen, ellos te están diciendo cuál es la religión que ellos practican. Te guste o no te guste, eso no es problema. Pero no todas las personas que nosotros vemos en la calle que dicen yo creo en Dios, están hablando del mismo Dios al que tú le dices Dios. Ni siquiera los musulmanes cuando dicen Alá. Dicen, no, es que Alá es Dios y el Dios es el mismo Dios con diferentes nombres. No, el Dios de ellos no es el mismo del nuestro. El Dios se llama Jehová. El mío envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos perdonados. El mío ama incluso al que lo odia. Y está siempre con los brazos abiertos esperando que la gente se arrepiente y venga a sus pies. El Dios de ellos no, el Dios de ellos ni siquiera tuvo hijo. Ellos dicen que Jesús no fue el que murió. Algunos incluso dicen que fue Judas el que tomó su lugar y que Jesús se fue por ahí. Ellos niegan la deidad de Jesús. Ellos incluso la palabra de ellos les dice que su Dios odia y aborrece a todo el que no cree en Él. Y que incluso hay que matarles. Ese no es el Dios al que yo le sirvo. Ay, pastor, pero es que el Dios de nosotros en el Antiguo Testamento dice que el que no practicara, no creía en ese Dios, había que apedrearlo. Sí, pero es que en ese entonces no existía ni el Islam, ni existía un montón de religiones. Lo que había era adoración a Moloch, a Baal y a Sera, que incluía sacrificios humanos, sacrificios de niños, prostitución religiosa. Y obviamente el Señor decía, si alguna de esa gente en el campamento, porque esa ley fue al pueblo israelí. Y los israelíes que no estaban creyendo en Jehová, en Yahweh, en el Dios de nosotros, estaban adorando a esos falsos dioses que exigían y demandaban. Por eso el Señor dice, no permita que nadie pase a su hijo por fuego. Porque esta gente literalmente estaban cogiendo a sus hijos y tirándolos en el fuego o poniéndolos en una estatua grande de un toro que le encendían en fuego y los niños gritaban mientras eran carbonizados vivos, mientras tocaban tambores y tocaban trompetas para que la gente no escuchara cómo los niños gritaban mientras morían. Ese eran los dioses que ellos adoraban en ese entonces. Por eso el Señor dice, hey, si alguien está entre ustedes y anda con eso, mátenlo. ¿Por qué? Porque cuando menos te imagines va a matar a tu hijo, va a matar a este, va a matar al otro y está matando a su hijo inocente. O sea, no podemos comparar. Pero estamos en estos tiempos donde la gente es desobediente, donde es blasfema. Blasfema. ¿Quiénes vieron los videos de lo que sucede todos los años en los carnavales en Brasil? ¿Quiénes han visto los videos de todos los artistas que hoy en día aparecen vestidos como Jesús, incluso se ponen coronas de espinas llenas de diamantes? Donde insultan el nombre de nuestro Señor, donde hablan mal de Jesús, donde hablan mal de Dios. Estamos viviendo esos tiempos. Algunos incluso dicen ser cristianos en medio de todo lo que están haciendo. Y entendemos que no son cristianos. Pero nos da miedo decirle a la gente que no son cristianos. Porque no queremos ofender a nadie. Entonces nos da miedo sentarnos con la palabra. Mire, ¿qué sería de muchos de nosotros aquí?
que estábamos metidos, que había testigos de Jehová, esto, lo otro, si nadie se hubiera sentado con una Biblia y hiciera, hermano, mira lo que dice las palabras. Mira lo que dice Dios de lo que tú estás viviendo, de lo que tú practicas. Dios te ama, pero mira lo que tú estás diciendo. No es que a mí me dijeron, mira lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y gracias a eso, aquí una familia que era testigo de Jehová. Y nuestros hermanos todos los fines de semana se sentaban con los padres en la mesa con la Biblia abierta y decía, ¿qué es lo que dice la tuya? ¿O qué es lo que dicen ustedes? Bueno, mira qué es lo que dice la Biblia. Y la tuya también lo dice, mira. Y empezamos, mira, Jesús es Dios. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nadie va al Padre sino es a través de Él. Y llegó un momento en que el padre de familia cerró el libro y el próximo domingo estaba aquí en la iglesia. Y desde ese día no han dejado de venir. Y ya cogieron doctrina, nuevo inicio, liderazgo y sirven en esta casa porque alguien se sentó con ellos con la palabra, conociendo la palabra, queriendo presentarse como obrero aprobado, sabiendo interpretar rectamente la escritura y pudo sacar a esas personas de la oscuridad en la que estaban viviendo. Pero miren, la gente más difícil de evangelizar son los que dicen ser cristianos. Igual que los católicos, yo vengo del catolicismo. Me acuerdo del pastor Sobrepeña cuando estábamos en México, le decía a la gente en México, dice, yo sé que es difícil, en Filipinas tenemos millones de católicos y en México ni se diga. Y tú vas y tú le dices a un católico, oye, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí. ¿Tú crees que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario? Sí. ¿Tú crees que Jesús es de Dios? Sí. Y entonces no es que mi mamá María. Y tú dices, pero es que eso no está en la Biblia. No, pero es que para ellos, la interpretación de la Biblia está sujeta al magisterio de la iglesia. Para ellos lo que manda no es lo que dice el libro, que es la palabra de Dios, sino lo que interpreta un sacerdote de lo que debe o no debe decir allí. Y para nosotros, hay una diferencia fundamental, que nosotros creemos que la autoridad máxima no es un hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Esta es la revelación perfecta y completa de Dios hacia los hombres. Lo que dice allí es lo que dice allí y no importa, dice que si viniese un ángel y nos predicara otro evangelio distinto, dice que sea maldición, anatema sobre él. Que si yo le añado un punto, una coma, soy maldito, porque esa es la palabra de Dios y nadie puede ni agregarle ni quitarle. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, que sepamos identificar una mentira de una verdad. Porque hoy en día mucha gente necesita que nosotros estemos en el lugar correcto para poder ayudar a esa gente que sea libre. Dice, aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. ¿Cuántos de nosotros no conocemos así? Es más, yo les pregunto, levanta la mano si tú tienes algún familiar cercano que está en otra iglesia y cuando cada vez te dice, no, que mi pastor dijo no sé qué, te dice una locura. ¿Verdad? Hay varios, ¿verdad? Que tú amas a tu hermano, a tu familiar o a tu amistad o a tu vecino y que van a otra iglesia y son cristianos, pero viene y te sale como una locura de que, ay, que mi pastor, el viernes el culto estuvo tremendo, salí bendecido en victoria, salí sellado, blindado por Dios, tú sabes, porque Dios me va a bendecir, abrió un portal millonario y ahí arrebatamos la bendición y llevamos las primicias porque pactamos para Dios para que el año nos bendiga y haga no sé qué eso no sucede aquí en Panamá, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero a mí me da una ira santa cuando yo escucho ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que es una mentira. Porque yo sé que esa persona no es o no está esforzándose para presentarse como un obrero aprobado, sabiendo interpretar correctamente las escrituras. Lo que está es esquilando a las ovejas para su propio beneficio. Miren lo que continúa diciendo. 2 Timoteo 3, 6 y 7. Dice, así son los que van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Y esto no es solamente para las mujeres, es para los hombres también. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que continúa aprendiendo, pero nunca conoce la verdad?
Tienen mucha palabra, tienen mucho versículo, pero lo usan para justificar o para defender un comportamiento que no es el correcto. Tergiversan la palabra de Dios. Hacen lo que se conoce como eisegesis en vez de exégesis. ¿Qué es exégesis? Exégesis es la interpretación correcta de las escrituras. Yo leo lo que dice aquí y yo les explico lo que dice la palabra. Eisegesis es lo que hoy en día muchos hacen. Escriben el mensaje y entonces buscan un versículo que se parezca para yo entonces meter lo que yo pienso o lo que quiero decir y coger un versículo que supuestamente va a respaldar lo que yo estoy hablando, aunque eso no tenga nada que ver con esto. Y eso lo hacen hoy en día muchísimo, eisegesis. Para los que quieran apuntar y quieren tomar nota. O si no, ahora después lo ven en YouTube, ponen pausa y buscan. Y pueden buscar en internet ejemplos de eisegesis y van a ver prédicas de ese pastor famoso que quizás tú estés escuchando, diciendo una locura y cogiendo un versículo y diciendo que eso tiene que ver con esto. Pero claro, como tú te estás esforzando en presentarte como un obrero aprobado, que interpreta correctamente las escrituras, tú dices, ¿qué va, papito? Strike 1. Ahí no está lo que tú dices que dice. Y aquí no hay ponche, aquí no hay 3 strikes. Al segundo vamos por fuera porque out. ¿Por qué yo no puedo estar escuchando a alguien que coge la palabra del Señor? Mi Cristo no murió para que tú digas lo locura que tú quieres decir. La palabra es la palabra y lo que dice ahí es lo que dice ahí. Y ese celo que nosotros tenemos por nuestro Señor, ese celo que nosotros tenemos por nuestras escrituras, por la escritura que Dios nos ha dejado, es el que también nos debe llevar a no permitir que gente a nuestro alrededor sea engañada en la forma que están siendo engañados. Miren lo que dice la palabra en cuanto a eso. Porque uno dice, pero es que ¿cómo le digo? No me quiero buscar un enemigo. No quiero salir de enemistad con esa persona porque le dije que eso no era así. Mira, la palabra es clara. Segunda de Timoteo, nuevamente, seguimos en Timoteo. Ustedes saben, el apóstol Pablo. ¿Y por qué es importante y por qué leemos tanto el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo estaba escribiendo a su discípulo Timoteo, que estaba siendo el supervisor sobre una serie de iglesias. O sea, estaba tratando con todo este tipo de cosas que estamos hablando. Y yo estoy seguro que Pablo, mentor, pastor, anciano, apóstol, como tú quieras, ¿qué hago? Está la gente aquí me están llegando con unos locuras y con unos cuentos. ¿Qué hago con esta gente? Y el apóstol Pablo le contesta, le dice, así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Mire qué interesante. Él no dice de que habla con tu amigo, dice adversario. Toda persona que utiliza la palabra del Señor para engañar a alguien, para sacarlo del camino verdadero, se convierte inmediatamente en un adversario. Olvídate de que no, que es que tiene buenas intenciones. Si tuviera buenas intenciones, estuviera leyendo y estudiando la palabra para que no se pierda la gente. El infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Tú tienes buenas intenciones? Si tú tienes buenas intenciones de sacar a otro donde está, tú estudias, tú lees, tú buscas, tú preguntas, para que cuando abras tu boca, tú sabes que lo que estás diciendo vas conforme al corazón del Señor. Es más, si tú tienes buenas intenciones, tú conoces al Dios al que tú dices servirle y conoces su carácter para que nadie te eche cuento y nadie te aparte de la verdad. Tu adversario, pero dice que nosotros debemos humildemente, porque lo que estamos buscando tampoco es entrar en una pelea, porque al final si entras en una pelea lo que estás haciendo es despertando en esa otra persona algo que va a hacer que ni siquiera te escuche o ni siquiera quiera escuchar lo que tú le tienes que decir. Así que humildemente, oye hermano, mira, tú me comentaste el otro día que tu pastor te había dicho esto y yo la verdad es que tú sabes que a mí me gusta mucho estudiar lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la Biblia con respecto a lo que tú me comentaste. Yo creo que sería bueno cuando tengas la oportunidad, habla con tu líder, habla con tu pastor para que te explique mejor esto, porque yo creo que tú no entendiste bien. Yo no creo que tu pastor esté diciendo eso si la Biblia dice esto. Ya tú.
Claro, tú no, papá, yo no creo que tu pastor diga eso si la Biblia dice esto. No, hombre, yo creo que tu pastor es una, hombre, eso, yo creo que deberías preguntarle mejor, porque tú me dijiste eso y eso no es lo que dice la Biblia. Tú sabes que lo que si no está en la Biblia, esto es más grande que las páginas amarillas. Si no está aquí, no existe. ¿Ves? Humildemente. Y posiblemente has depositado en el corazón de esa persona una inquietud, pero una inquietud en pro de conocer la verdad. Sí, porque a veces queremos venir, deja que tu pastor tiene que arrepentirse, tu pastor es un desgraciado, ese tipo lo que es un hijo del diablo. Yo no sé qué tú haces en esa iglesia y quisiéramos decirle, pero así no vamos a lograr nada. Yo una vez le dije a una amistad, wow, dije no, porque mi pastor dijo tu pastor no tiene ni el Espíritu Santo, le dije. Sí, eso fue impresionante. Y era verdad. Y ahora les voy a decir por qué. Pero, claro, y es impresionante porque uno diría, pastor, pero ¿cómo es posible? Yo sé que muchos de los que están aquí, que son nuevos en la fe, o que solamente han venido a esta iglesia, porque hay mucha gente que dice, pastor, yo nada más lo escucho a usted. Yo no escucho a mucha gente, o yo no escucho mucha prédica. Y uno se dice, pero usted me va a decir que eso es posible, que hay hoy en día gente que dice ser pastores o líderes y que están predicando locura. Pero ¿por qué van a hacer eso? Porque la Biblia dice que va a suceder. La Biblia dice que eso iba a pasar y está pasando hoy en día, porque esto tiene que cumplirse. Recordemos que hay un engaño que va a surgir, que va incluso a intentar de engañar a los propios escogidos. Los escogidos somos nosotros. O sea que si tú no estás parado bien en la roca donde tienes que estar parado, cualquier loco un día te abre un portal millonario y quedas tú arrebatando la bendición y hasta ahí llegaste, papito. Sí, porque resulta ser que fuiste a esa iglesia, el hombre abrió un portal millonario, lo viste por la televisión y tú dices que yo arranqué mi bendición y el diablo dice, amén. Y te sale un negocio y te empieza a ir bien. Porque el diablo también bendice, como un día dijo el pastor Giordano. El diablo también bendice. Si él sabe que dándote plata, tiene tu alma, ¿qué le cuesta de la plata? ¿Qué le cuesta a él que te vaya bien si tú te vas a apartar de la verdad? Porque un día fuiste, escuchaste una mentira y te alineaste con la mentira y dijiste, amén, eso viene para mí y yo lo arrebato mi bendición. Entonces tú dices, ya yo no voy para allá, porque allá hablan en contra de esto, pero yo vi que esto es verdad, esto funciona. Y cuando vas a ver, estás pactando y abriendo portales y hablando de energía y de vibración y de no sé cuánto, y que yo compro mi bendición a punta de diezmo y a punta de dólar. Y hasta ahí llegó fulanito. ¿Dónde está fulano? ¿Está por allá? ¿Le va muy bien económicamente? Sí, pero es que tu celda puede tener DirecTV. Tu celda puede tener pantalla de 50 pulgadas. Es más, tú puedes date una vuelta por ahí en yate y en barco, pero cuando haces así, cierran la puerta, siempre fue una celda. Y llega un momento en el que le meten llave y ya no vas a poder salir. El hecho que te vaya bien económicamente no significa que Dios esté detrás de esa bendición. Por eso yo le digo a la gente, ¿cuál es el fruto de esto? Ay, pastor, es que me salió un negocio, tú sabes, y el Señor, eso fue de Dios, sí. ¿Por qué tienes un año que no vas a la iglesia? Bueno, es que usted sabe que producto del negocio no puede. Ah, ya. O sea, que Dios te dio eso para que no te congregaras. ¿Y estás orando? Pues no, pastor, lo que pasa es que usted sabe, de vez en cuando, una vez cada 6 meses. Ah, o sea, que no oras, no lees la Biblia, no te congregas, no esto. O sea, que ya no eres creyente, pero tienes plata en el bolsillo. Eso no vino de parte de Dios. Porque Dios no te va a dar nada que te aparte de Él. Y no estamos diciendo que Dios no te puede bendecir económicamente. Pero Dios no va a hacer que tú sacrifiques tu relación con Él por contarle que tu bolsillo esté más lleno. Sabemos que todo lo que hace el Señor es para glorificar su nombre. Es para que personas vengan a sus pies, para que personas lo conozcan, para que almas se arrepientan. Y si tú lo que estás haciendo o lo que Dios te ha dado según tu Dios no está causando ese efecto, siéntate y ora y analiza bien. Porque si el fruto no es el correcto, y estamos hablando de un fruto espiritual. Ah, el fruto, pastor, mucho fruto. Ahora viajo todos los meses. Ahora puedo comprar todo lo que no teníamos antes. Ahora hago supermercado en PriceMart con 2 carretillas. ¡Wow! Esto, mira el fruto. Ese no es el fruto.
Ese no es el fruto. Ese no es Dios. Dios quiere tu alma, Dios quiere tu corazón. Dios quiere que le sigas, que le obedezcas y que otras personas lo conozcan a través tuyo. Si eso no es lo que está sucediendo, ahí no es. Ahí no está Dios. Entonces, hoy en día es normal que veamos este tipo de cosas. Yo le digo, cuando yo empecé, yo había un montón de predicadores que yo escuchaba y me emocionaba. Yo, wow, tremenda palabra. Hoy en día es de que este tipo está loco. Este man, como dice que es pastor, este man debiera ser coach. Sí, porque llega un momento en que ya no escuchas a Jesús por ningún lado. No hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado, no hablan de la escritura, no hablan del evangelio, no hablan de nada, hablan simplemente de cosas que te hacen sentir bien. El mundo, la gente, nosotros nos gusta que nos hablen de cosas que nos hagan sentir bien. Sentirnos que salimos chévere de la iglesia. Salí con mi fe fortalecida, me siento tremendo. Sí, y a los 2 días necesito que me pongan la mano. ¿Por qué? Porque es como la comida rápida. Comiste y te sentiste lleno. Estaba buena esa hamburguesa. Tremendas papitas. Qué sabroso. Sí, pero ve a ver el valor nutricional que tiene lo que te acabas de comer para ver hasta cuánto te va a durar. Y así mismo es el alimento espiritual que tú recibes. La gente está buscando quien le hable de cosas que me suenan bien, que me hagan sentir bien, porque no quiero que me confronten y me digan la verdad que estoy mal y que necesito cambiar mi vida. Porque le he hecho daño a mucha gente. Porque lo que yo creo que todo está bien y todo perfecto no es así. Hay mucha gente alrededor mío sobre los que yo he sangrado porque esa herida no la he sanado. Hay gente a la que necesito pedirle perdón. Hay gente a la que necesito yo pedirle disculpas y cambiar mi vida. Pero no quiero que vayan y me lo digan porque todo está bien. Eso no es lo que el Señor está buscando en nosotros. 1 Timoteo 6:10 dice: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mire que no dice que el dinero es la raíz de los males. La raíz de los males es el amor al dinero. Y continúa diciendo por qué. Dice, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Muchos pastores lamentablemente se han desviado de la fe. Y yo veo a gente a veces que comparte cosas en su story y yo escucho y yo digo, suena bien, pero tú conoces a la persona a la que tú estás compartiendo. Tú sabes que esa persona le regaló un Lamborghini a su esposa. ¿Por qué necesita su esposa un carro de $400,000? ¿Tú sabes cuántas Biblias compramos con eso? Si le podía haber regalado uno de 100 y un carro de $100,000 es un tremendo carro, pero no, le compré uno de 400. Digo, bueno, puede ser que se ganó la lotería. No, ganó la lotería no, porque no podemos comprar lotería. Vamos a decir que el hombre escribió muchos libros y se ganó muchos millones de dólares. Así que ahora él tiene dinero para comprar ese carro y gloria a Dios, si lo tiene y lo puede comprar. Sí, pero no importa cuántos libros yo escriba. Si yo me paro aquí a predicar con un reloj de $100,000, a decir que queremos erradicar la pobreza y tenemos que ser generosos con los pobres, y que hay que mandar alimentos aquí, y que hay que hacer, y que hay que ayudar a los misioneros. La gente me va a decir, pastor, ¿y por qué no empieza vendiendo ese reloj? ¿Usted sabe cuántos misioneros podemos mandar a la India con ese reloj? Nosotros le mandamos $100 al mes a los misioneros en la India cada uno. Son $800 al mes. Con un reloj de $50,000 divide cuántos años podemos sostener a la gente predicando la palabra, o cuántos misioneros podemos mandar a predicar el evangelio. Y si tú quieres tener un reloj caro, gloria a Dios. Si tu trabajo te lo ha dado y tu esfuerzo, gloria al Señor por eso. Pero yo le decía algo, cuando uno es creyente verdaderamente y cuando tú estás tras lo que dice la palabra, tú inmediatamente vas a sopesar. ¿Me compro el de 100 o me compro el de 60 que me da lo mismo y yo estoy cómodo y con esa plata que me sobra puedo hacer algo diferente? O puedo pasar tiempo con mi familia. O puedo comprarle algo a mi esposa o a mis hijos, o puedo pagar una cuenta que tengo pendiente, o puedo ofrendar, o puedo invitar a alguien a comer, a alguien que ha sido bendición en mi vida. Ahí nos damos cuenta dónde está tu corazón realmente. Y no estamos en contra de que tú tengas nada caro y nada bueno. Hey, ten lo que tú quieras. Pero yo sé que cuando una persona es madura espiritualmente hablando y conoce al Señor, esas cosas las piensa. ¿Cuántos aquí no han tenido la oportunidad de comprarse algo
caro que siempre has querido y después te quedas y que, en serio, ¿para qué me voy a gastar esa plata en eso si puedo comprar algo un poco más económico que me va a servir igual y me queda otra platita para hacer otra cosa por ahí que quiero hacer? Y te sientes menos porque tu reloj en vez de decir Rolex dice Casio. Por decir algo, porque también hay relojes que son más caros y que no son tan. ¿Me explico? Y al final del día, ustedes son libres de comprar lo que quieran, pero yo me estoy refiriendo a un pastor. Yo estoy hablando de una persona que se supone que debe ser la imagen de Cristo, que tiene que su mensaje, su vida, tiene que transmitir humildad. Y cuando hablamos de humildad, la gente confunde y piensa que uno tiene que ser un pordiosero y que uno puede. No. Tú puedes tener un buen carro, tú puedes vestirte bien, pero hay una raya donde ya no es vestirte bien y ya comienza a ser opulencia. Y eso es un área donde el cristiano no debe nunca caminar. ¿Para qué yo necesito ser opulente? ¿Para qué yo necesito estar en un área vistiéndome con cosas que realmente al final del día es ropa? Al final se daña como cualquier otra. Pastor, usted esos jeans, sí, estos jeans, porque estos jeans duran 2 años y medio. Cada uno. Le saco hasta el último de esos $60 que me costaron. ¿Me explico? Y si encontrar uno que cuestan 30 y me quedan igual de cómodos y que decir, papá, créeme que en vez de comprarme uno de 60 me compro 2 de 30. Y no me siento menos porque no tenga un esto o un lo otro. Pero bueno, esa siempre ha sido mi forma de pensar. Y al final del día volvemos a lo mismo. Cómprate lo que tú quieras. Estás cómodo con lo que tú quieras. Pero hay una línea, cuando tu corazón está tras el Señor, hay cosas que simplemente como que eso no es importante para mí. Y esto es lo que sucedió hoy en día. Yo he visto pastores, amigos, gente que ha comenzado predicando un buen evangelio, predicando la palabra y de la noche a la mañana más le interesa los likes y lo que la gente piensa y dónde te van a invitar a predicar que realmente la palabra de lo que tú estás predicando. ¿Cuánta gente se está arrepintiendo? Y ahí es donde me he dado cuenta que esas personas llegaron y en un momento tenían esa buena intención, tenían ese amor por el Señor, pero nadie puede servir a 2 dioses. Créame, si yo quisiera viajar, yo cambio el mensaje, dejo de dar tanto palo, dejo de ser tan fuerte en lo que dice la Biblia sobre la santidad, sobre el pecado, vamos a predicar prosperidad y yo fuera hoy en día el pastor más popular de Panamá. El más famoso, si estuviera viajando, habla 2 idiomas, así que no puede predicar en inglés, no puede predicar en español, venga para aquí, venga para allá, vamos a invitarlo, un pastor joven, esto, lo otro. Yo no quiero eso. Yo digo siempre, yo prefiero caerle mal a un montón de gente, pero que se salven, a caerle bien a un pocotón de gente y que se pierdan. Al final del día eso es lo que importa, que la gente se salve, que la gente conozca al Señor. Aunque yo te caiga mal, no importa si a mi Señor lo crucificaron y lo asesinaron por el mismo mensaje. ¿Cómo yo puedo buscar ser popular tratando de utilizar o predicar el mismo mensaje que Él? Es imposible. Si yo me vuelvo popular predicando lo que mi Señor Jesús predicó, algo no está bien, algo no está pasando. Entonces, como dice la palabra, nadie puede servir a 2 señores. Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pastor, ¿eso no sucede? Sí sucede. Sí sucede. Y el problema es que cuando tú tratas de servir a 2 señores, terminas sirviéndote a ti mismo. Terminas buscando satisfacerte a ti mismo. Y el problema es que cuando tú te sirves a ti mismo, por default, estás tratando de servir al enemigo. Haz lo que tú quieras. Do as thou will. Ese es el moto, el eslogan del satanismo, del luciferianismo. Una religión que hace muchos años, Telema, inventó Aleister Crowley, gran satanista muy famoso, y el eslogan que hoy en día lo ves en muchos artistas y en muchos cantantes, en camiseta, todo, es haz lo que te plazca, haz tu voluntad. Cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y cuando tú empiezas a vivir yo hago lo que yo quiera, yo me sirvo a mí mismo,
Estás practicando el fundamento del satanismo. El fundamento del satanismo es: vive como te dé la gana sin darle respuesta a nadie. No entendemos, el diablo ha sido tan sutil que en vez de decir sírveme a mí, es sírvete a ti. Y por default me está sirviendo a mí. Y él es el eslogan: como tú quieras, a tu gusto, como a ti te gusta, lo que tú desees. Sigue tus sueños, sigue tu corazón, escucha tu corazón, escucha tus deseos. Cuando la Biblia nos dice: el corazón es engañoso sobre todas las cosas, no lo escuches. ¿Quieres seguirme? Tienes que renunciar a ti, tienes que morir a ti y seguirme. O sea, el mensaje es diametralmente opuesto a lo que nos dice la palabra del Señor. El diablo ha sabido ser muy sutil. Hasta ahora, que lo vemos en todas las presentaciones, en todas las vainas, todo el mundo está vestido como el diablo, todo el mundo está haciendo actos satánicos, todo el mundo está haciendo ritos. ¿Por qué? Porque ya a ellos no les importa, ya eso está al abierto. Y lo quieren normalizar para que nuestros hijos piensen que eso es normal. Cuando hace 5 o 10 años, eso nunca fue normal. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo está la decadencia en el mundo en este momento. Que es lo que leíamos hace un rato. Blasfemia, todo tipo de cosas, el aborto legal, la ideología de ustedes saben qué, la gente del abecedario. Hay un montón de cosas que ya ni siquiera puedo decir aquí, porque inmediatamente cuando yo digo eso va en contra de lo que dice la palabra, se considera discurso de odio y nos censuran la prédica. Como muchos canales de YouTube que han cerrado por simplemente mencionar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué dice la palabra en 2 Timoteo 4, 3 al 4? Dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Es brutal. Está escrito, la gente no va a tolerar la sana, no va a tolerar que te hablen de pecado, no van a tolerar que te hables de arrepentimiento, no vas a tolerar que te digan que la homosexualidad es pecado, que eso no está bien ante los ojos de Dios, que Dios te creó hombre y mujer y como tal Dios quiere que tú le honres con tu cuerpo, con tu mente, con tus pensamientos, con lo que hablas, con lo que tú vives, etcétera, en tu matrimonio. Se considera discurso de Dios, pero lo más triste es que dice que la gente no lo va a tolerar. Entonces ellos van a buscar maestros, porque uno diría: estos hijos del diablo que están predicando prosperidad y predicando cosas que no son a las ovejas. Pero es que las ovejas quieren que les digan eso. La gente quiere que le digas eso y que le prediques ese tipo de mensaje. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Por eso yo le digo a la gente: no me crean, lee tu Biblia, haz tu tarea, toma nota de lo que se predica aquí, ve los mensajes en YouTube y siéntate con la palabra. Seamos como los creyentes de Berea. ¿Qué hacían los creyentes de Berea? Dice que cuando Pablo iba a Berea y les predicaba, cuando él terminaba, el apóstol Pablo, el que se le presentó el Señor, fariseo, discípulo de Gamaliel, de los mayores conocedores celosos de la ley, judío de nacimiento, enviado. Y los mismos creyentes, cuando terminan de escuchar a Pablo: muy bien, muy bonito. Llegan a la casa, vamos a ver si lo que él dijo concuerda con lo que dice la Escritura. Pero hoy en día, si tú coges una prédica de uno de estos famosos y tú te sientas con tu Biblia, te dice: tú lo que eres un legalista, tú lo que eres un religioso, tú lo que eres esto, es hombre, tú. ¿Por qué? Porque estoy cotejando para decir lo que él dijo está en la Biblia. Si la Biblia no acaso no nos dice que tenemos que probar todo espíritu, que tenemos que discernir. Es más, hasta que tenemos que juzgar lo que nos predican para ver si viene conforme a lo que dice la palabra de Dios. Yo no soy ningún religioso, ningún legalista. Yo soy una persona que tiene celo de la sangre que mi Señor derramó en la cruz del Calvario. Y no quiero que cualquiera venga y la pisotee hablando locura. Yo quiero saber si esa persona, lo que me está predicando, realmente es lo que me dice mi Señor. Porque yo quiero poder sacar a otros también de la mentira en la que están viviendo algunos. Y quiero poder tener la autoridad que Dios quiere que yo tenga, basado en su palabra. Yo no quiero ser engañado, no quiero moverme de un lado a otro. No quiero estar aquí escuchando a este tipo porque me agrada lo que me está diciendo. Ay, qué escena chévere. Salí emocionado, tremenda palabra. ¿Y qué versículo? No me acuerdo. ¿Cómo así?
Toma tu Biblia, di, yo soy bueno, yo soy grande, yo soy maravilloso, yo soy perfecto, yo soy... No, yo no soy bueno, no uno es bueno, nadie es bueno, solo uno, Dios. Perfecto, no soy perfecto, Cristo es perfecto y por eso necesito aferrarme a Él. Justo, yo no soy justo, su sangre me justificó. Ni siquiera soy digno, ahora hemos sido hechos dignos a través de su sacrificio. Pero yo entiendo que no soy ninguna de estas cosas por mi autoridad personal o por lo que yo soy, sino por lo que Él hizo por mí. Qué diferencia, ¿verdad? Entonces, lo brutal es que el Señor a nosotros como creyentes nos ha dado algo que no le dio ni siquiera a sus propios discípulos tan rápidamente como a nosotros. Nosotros tenemos un privilegio. Ustedes sabían que el Señor, después que resucitó, después que los discípulos caminaron 3 años con Él, después que resucita, viene y se sienta con ellos y les dice como, pues todos sabemos que el Señor muere crucificado y todos los discípulos se esparcen y andan por ahí desperdigados. Pedro se fue a pescar, el otro se fue para aquí, después que lo negó 3 veces, porque nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Ellos dicen, pero ¿cómo es posible? Si Pedro un día le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Cristo que estamos... Y le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Y días después lo matan. Y el Señor tiene que venir y decirle a ellos, oye, pero ustedes ¿por qué están así? Si esto es lo que yo les dije que iba a pasar. Yo tengo rato explicándole a ustedes que todo esto iba a suceder y ellos todavía no lo captaban. Y dice que el Señor les abre el entendimiento para que entonces pudieran ellos comprender lo que decían las Escrituras. Miren lo que dice la palabra. Lucas 2, 24, del 42 al 49. Imagínate, se les presenta recién resucitado y todavía les dice, no tienen nada por ahí, algo de comer. Dice, le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Imagínense, entonces le dice, ve acá, yo les dije que todo eso se tenía que cumplir. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Imagínate el Señor explicándole, diciendo, oye, pero ustedes ¿por qué se extrañan si todo lo que ha estado pasando yo les dije a ustedes que tenía que cumplirse? Ustedes no leyeron los salmos, ustedes no leyeron los profetas, ustedes no leyeron lo que dijo Moisés y ustedes todavía no entienden lo que está sucediendo. Y entonces les abrió el entendimiento. ¿Y a nosotros qué nos da? El Espíritu Santo. Nos entrega su Espíritu, el que nos lleva a toda verdad, el que nos explica todo, el que nos trae a la luz. Imagínense la bendición que nosotros tenemos. Ellos caminaron 3 años con el Señor y todavía ni entendían lo que estaba pasando y todavía están viendo el cumplimiento de lo que habían leído y ni por ahí. Y nosotros venimos a los pies del Señor, nos bautizamos y el Señor nos da. ¿Por qué? Para que seamos eficientes y eficaces y que nadie nos eche cuento. Miren lo que dice la palabra. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. ¿De qué sirve un GPS si tú te quedas en tu casa y tú dices que quiero ir de aquí a Punta Pacífica, pero te quedas en tu casa sentado? No se mueve, ¿verdad? ¿De qué sirve el Espíritu Santo si no estás leyendo la palabra de Dios? Es que yo tengo el Espíritu Santo, pero estás leyendo la palabra. Es que yo no aprendo, pero estás leyendo la Biblia. ¿Cómo quieres que te enseñe si ni siquiera es como ir a la escuela y que no haya tablero y no llevas el libro de texto? Es como que no llevaste pluma, ¿qué fuiste a hacer entonces? Y hay muchos cristianos, no, que yo quiero el bautismo del Espíritu Santo, poder, fuego, alabanza, portal millonario. ¿Qué estás haciendo, hermano? Lea su Biblia.
No es que yo tengo el Espíritu Santo también. Mire, y hay gente que son pero tan. Porque ninguna revelación va en contra de lo que dice la palabra de Dios. El Señor no está loco. No es que Él mandó algo en la palabra, en su Biblia, y después Él viene y dice cualquier otra cosa porque ese es el problema, que hoy en día en el cristianismo que se practica hay mucha gente y muchas iglesias que la revelación está por encima de lo que dice la palabra. ¿Cómo así la revelación? No, es que la Biblia dice eso, pero a mí Dios me reveló. Y te vienen con un cuento y enredan y tienen a toda la iglesia enredada, porque esa es revelación de Dios que le dio a nuestro pastor. Déjate inventando, lee tu Biblia. Si va en contra de lo que dice la Biblia, ese tipo es un charlatán. Parece mentira, pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Esos son los tiempos exactamente los que estamos viviendo. No que la revelación, ¿qué revelación de qué? Deja la locura si la revelación completa está en lo que dice la Biblia. Y si Dios te va a decir algo, mejor que esté con lo que está diciendo ahí. Un día me acuerdo que pusieron un post, un hermano de esos que seguimos nosotros que genera contenido cristiano. Y el post que hizo es un tema muy álgido. Pues el tema era sobre las mujeres pastoras. Y la Biblia es muy clara. Dice, yo no permito que ninguna mujer ejerza autoridad sobre un hombre o que enseñe. Entendemos que el enseñar era establecer doctrina y todo lo demás. Pero, pastor, ¿la mujer no puede ser pastora? Bueno, si tiene una iglesia donde todos son niños y todas son mujeres, no hay ningún problema. Porque dice que no debe ejercer autoridad sobre hombres. Pero ese tipo de iglesia no existe. Entonces, este hermano pone ese post y explica y pone lo que dice los versículos de la Biblia y todo lo demás. Y una persona, una conocida, que tiene años de ser creyente y que se congrega y todo lo demás, escribe que eso no es así. A mí el Espíritu Santo me reveló que Él está llamando mujeres para que ocupen los lugares que los hombres no están ocupando. Y fue como que, a ti te lo reveló. O sea, en contra de lo que dice la palabra del Señor. O sea, ¿ustedes se imaginan el nivel que uno tiene que tener de engaño para salir y publicar algo que es antibíblico? O sea, es una herejía lo que tú estás diciendo. No porque la mujer no pueda ocupar un puesto como este. La Biblia no es un libro machista. Nosotros no estamos en contra de que las mujeres sirvan en la iglesia, ni mucho menos. Sino que Dios nos ha dado funciones a los hombres y las mujeres. Cada uno va a hacer algo específico. ¿Es que somos iguales? Sí, somos iguales ante los ojos de Dios, pero el hecho de que seamos iguales no significa que tengamos funciones iguales. Hay cosas que Dios te ha mandado a ti hacer y te ha mandado a ti a ser igual, te ama por igual, pero tú tienes una misión y tú tienes otra. ¿Por qué? Porque a Dios le place y eso es suficiente. Yo no tengo que estar preguntando más, pero Dios ama al hombre y ama a la mujer. Entonces, claro, en el mundo que vivimos, donde la igualdad feminista, no sé qué, que realmente lo que están buscando es que la mujer no ocupe el lugar que Dios le ha dado para ocupar, porque ese es el asunto, que hay un montón de mujeres engañadas con el cuento de que, que vivimos en un lugar patriarcal. Patriarcal, si acaban de sacar el censo diciendo que por cada 10 personas en las calles, 9 son hombres. ¿Quieres igualdad en eso también? Por cada 10 personas, 9 son hombres y una es mujer viviendo en la calle. La mayoría de los homicidios todos los años son hombres. La mayoría de los accidentes laborales en construcción son hombres. La mayoría de la gente sin empleo son hombres. La mayoría de la gente que no ha terminado la escuela son hombres. O sea, ese tema, por favor, busquemos las cifras y los hechos y nos damos cuenta que eso es una mentira que nos está vendiendo el mundo para tratar de crear más división. Porque nos tratan de dividir por religión, por credo, por esto, por sexo, por ideología de que tú crees. No, eso no funciona así. Y ese espíritu se ha metido dentro de la iglesia. Y entonces tenemos personas que dicen, no, es que a mí el Espíritu Santo me reveló. Yo no sé quién te reveló, pero no fue el Espíritu. Fue un espíritu, pero no fue el Espíritu Santo. Tú lo que necesitas es buscar al Señor, orar y arrepentirte y decir, Señor, háblame, porque obviamente no estás escuchando de parte de Dios cuando tú tienes el valor de salir y decir que a ti Dios te reveló algo que es contrario a lo que dice su propia palabra. Pero ese es el mundo en el que vivimos, el mundo de la emoción. Esto es lo que me hace que yo me sienta de tal forma, por consiguiente, esto es lo que yo creo. Y el evangelio no es cómodo, es sencillo, pero no es cómodo. Es tan cómodo que mi Señor murió y todos los discípulos, menos uno, murieron las muertes más horribles que había en la época. El propio Pedro lo crucificaron de cabeza.
Porque él dijo, yo no quiero morir crucificado igual que a mi Señor. Yo no soy digno de morir de esa forma, así que a mí mejor póngame de cabeza. A uno lo aserraron, lo serrucharon por la mitad, otro lo tiraron en aceite caliente, otro lo jalaron con unos caballos y lo descuartizaron. O sea, esos son los seguidores de nuestro Señor. Esos son los hombres que escribieron este libro. ¿Y cómo yo puedo esperar ser popular y ser hat porque soy pastor y predico el evangelio? Qué cool soy. Yo no estoy llamado a ser cool. Yo estoy llamado a compartir la verdad. Le gusta a quien le guste. ¿Por qué? Porque en ese no te gusta, tú vas a venir a los pies de Cristo. El problema es que hay líderes que no están invertidos, no están comprometidos con lo que están haciendo. Juan 10, 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Miren, suena tan horrible esto, pero es el Señor Jesús el que está hablando aquí. Si el Señor Jesús lo está diciendo, es porque sabía lo que estaba diciendo. Y es exactamente lo que nosotros escuchamos. Pastor, pero eso no puede ser posible. No es posible. ¿Tú quieres que yo te cuente la cantidad de iglesias que cerraron ahora con la pandemia? La cantidad de iglesias que simplemente cerraron las puertas y no les importó absolutamente con nadie. Ni siquiera que mandar ayuda, ni siquiera una prédica. Miren, nosotros cuando nos vimos obligados a tener que cerrar la puerta y no poder estar en persona, no pasó un miércoles en que el pastor Jordano cogía su celular, se sentaba en la sala de su casa, ponía el celular enfrente, hacía un live en Facebook y ahí estaba el estudio bíblico todos los miércoles a la misma hora que la tenemos aquí. Hasta una cancioncita ponía antes para que alabáramos antes. Los domingos, todos los domingos tuviésemos culto. Nosotros en la sala de mi casa donde yo vivía, el apartamento pequeño, yo ponía el celular, ponía el live y ahí predicaba el mensaje. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad con las ovejas. Nosotros tenemos la responsabilidad de alimentarlos a ustedes espiritualmente y cuidarlos y ver que ustedes estén bien y que no piensen que ahora todo el mundo desapareció. Aquí estamos para ustedes, seguimos aquí, no se preocupen, esto va a pasar. Seguimos parados en la piedra que es Cristo, seguimos aquí fuertes, no se preocupen, no tengan miedo, no tengan temor, no se dejen convencer, no dejen engañarse. Cristo está en control. Esto no lo ha tomado el Señor por sorpresa y nunca paramos de transmitir. Es más, llegó un momento que yo me llevaba a los músicos para la casa, me llevaba la alabanza, me llevaba la adoración, nos poníamos las cámaras, poníamos la consola de audio, venía Alexander, venía y ahí habíamos 15 personas en un culto. Lo que ustedes ven aquí, prometidos en la sala, uno en el sonido, en el otro en el Pro Presenter, los músicos en el fondo, en el sofá ahí, entre todos metidos ahí en un sofá tocando la canción. Nova, mi perra, en el fondo ahí asomando la cabeza. O sea, así. Pero no dejamos de tener culto, no dejamos de predicar la palabra. Ustedes saben la cantidad de hermanos que llegaron y que, pastor, vengo a esta iglesia porque mi pastor se desapareció, nadie sabe dónde está. El día apagaron las luces, cerraron la puerta y más nunca vi a mi pastor. Se acabó la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba allí y ya no era viable económicamente. Porque ya no había diezmo y ofrenda por esos días, porque la gente no estaba viniendo. Y ya entonces yo dejé mi vocación. Ya se acabó, porque no tengo plata que me entre. Si nosotros no estamos aquí por la plata, estamos por las ovejas que Dios nos ha dado. Aquí nunca, que las finanzas bajaron. Claro que bajaron. Pero ¿y entonces? ¿Estamos por la finanza o estamos por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Y gracias al Señor aquí seguimos. Miren la cantidad de iglesias que desaparecieron en esta pandemia. Por eso le dije a esa persona, tu pastor no tiene el Espíritu Santo, y se ofendió. Pero cuando llegó el momento de la prueba, ¿qué hizo? Cerró la iglesia y desapareció y más nunca. ¿Cómo que más nunca? Oye, es que no podemos pagar el local. Bueno, tú pagas el local y tú te vas a otro más pequeño. O tú cierras el local y te reúnes en tu casa. O tú haces eso y sigues en la célula. O tú pones un celular en tu casa y dices, hermano, por mientras nos vamos a reunir en online y vamos a hacer una estrategia o vamos para un parque, pero no vamos a dejar de tener iglesia. Ahí es donde tú te das cuenta si la gente realmente está tras las almas y no tras el dinero. ¿Qué nos pasó en esos días? Pastores que se fueron con los diezmos y con las ofrendas y desaparecieron. Y la gente, Señor, pastor, nosotros tenemos necesidad. Mire que fulano no tiene comida. Mire que fulano se enfermó. Yo no sé nada. No hay dinero, no hay plata, no hay nada. ¿Tú le sirves a un Dios de verdad cuando tú puedes hacer eso? Tú no le sirves a Dios, tú te sirves a ti mismo.
Por eso la Biblia habla de los asalariados. Por eso para nosotros parece inverosímil, pero nosotros lo vimos. Esta pandemia Dios la permitió para quitarle la máscara a un montón de gente. Para que nosotros pudiésemos ver verdaderamente quiénes son los que dicen que son hombres de Dios y dónde está su corazón realmente y su vocación. Porque miren, es vergonzoso lo que pasó. Gente por ahí y tu iglesia, no, que ya no tengo iglesia. Pero ¿cómo así que no tienes iglesia? No, el pastor cerró la iglesia. Pero ¿y dónde está el pastor? ¿Dónde se están reuniendo? ¿Qué están haciendo? No, así mismo como empezó, así terminó. Y la gente por ahí, como dice la palabra, que dice, el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra, que sepamos quiénes son las personas que nosotros estamos escuchando, pero que conozcamos la palabra para que podamos ayudar a otros a salir de los lugares donde tienen que salir. Y cuando yo no estoy hablando que lo saques de una iglesia, no, que lo saques del error donde se encuentra, que le prediques el evangelio. ¿Cómo le vas a predicar la palabra si no conoces la palabra? ¿Cómo le vas a hablar de Dios si no conoces al Dios que tú le sirves? Ni siquiera conoces el carácter del Dios al que tú dices servirle. Ni en esta iglesia, gracias al Señor, a pesar, las finanzas bajaron, sí, pero gracias a Dios, pastor, fulano no tiene comida, vamos a comprar un certificado, vamos a mandar certificados de comida, vamos a mandar medicina, quién está enfermo, quién esto, quién lo otro, y no es para vanagloriarnos, sino que nosotros entendemos que el dinero que entra no es para nosotros, es para la iglesia, para que el Señor sostenga su cuerpo y su obra. Y yo no puedo decirle a alguien, no tienes comida, voy a estar orando por ti. No, hermano, ahí hay un certificado, vaya al supermercado y haga y voy a orar por usted. Porque yo sé que esto es por mientras y el Señor se va a encargar de proveer lo que haga falta. Pero por mientras, come. Para que puedas orar tranquilo tú sabes, con algo y tus hijos no se vayan a la cama con hambre. Primera de Pedro 5, del 1 al 4, dice, a los líderes de la iglesia que están entre ustedes, yo que soy líder como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Ustedes que todos, el Señor los está llamando a ser líderes en su área, para que entiendan qué es lo que el Señor demanda de nosotros, qué es lo que el Señor pide realmente, qué es un pastor, qué es una iglesia, qué es realmente el evangelio. El evangelio es uno solo. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas. Para que haya buenas nuevas tiene que haber malas noticias primero. Las malas noticias, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que porque somos pecadores, solamente nuestra paga o la paga del pecado es la muerte. Estamos condenados a una eternidad fuera de la presencia de Dios. ¿De dónde? En el infierno. Esa es la realidad. Por eso que hemos llegado aquí, porque entendemos que necesitábamos un Salvador, que necesitábamos que nuestras vidas fueran cambiadas y transformadas. Pero la buena nueva, y encima no solamente eso, sino que la Biblia también dice que el que dice que yo no peco, no, la Biblia dice que el que dice que no peca está llamando a Dios mentiroso. Imagínate. Pero la buena nueva es que dice la palabra que el Señor de tal forma amó al mundo que envió a su único hijo a morir en la cruz para que todo en el que Él crea sea salvo y no se pierda. Dice la Biblia que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dice que serás salvo. No solamente serás salvo, sino que dice la palabra que se te da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y como hijo de Dios eres coheredero con Cristo. ¿Qué significa? Que tienes la respuesta del por qué estoy aquí, el para dónde voy y el por qué fui creado o de dónde vengo. Encima tienes la certeza de que pasarás una eternidad en la presencia de Dios cuando partas de este mundo. El Señor proveyó, el Señor ha provisto la solución al problema más grande de la humanidad, nuestro pecado. El Señor dio la solución. Como yo decía hace unos días, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros escogemos irnos. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero cuando nosotros rechazamos el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados,
pues no hay ningún otro lado que ir fuera de la presencia de Dios. Pero la eternidad está garantizada para todos los que estamos aquí. La pregunta es: ¿dónde la vas a pasar? Ese es el evangelio. Y si eso no es lo que te están predicando, o sea, eso no es lo que están enseñando, ese en ningún momento de la prédica o del mensaje, eso sale a relucir, ese no es el lugar correcto. Porque al final del día el propósito de iglesia, el propósito de la predicación de la palabra es que las personas conozcan la verdad de Jesús y se arrepientan y vengan a sus pies. Todos tenemos una responsabilidad. Nuestra responsabilidad: esforzarnos en presentarnos como obreros aprobados, que podamos interpretar con rectitud lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser la luz que muchos otros necesitan para salir de la oscuridad donde ellos se encuentren. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por este día y por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan grande, Dios, que siempre nos hablas y nos ayudas a que podamos ver los puntos ciegos que hay en nuestra vida, Señor, para que te sirvamos como tú mereces ser servido. Queremos honrarte y glorificarte con nuestras vidas, con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, y todos decimos amén y amén. Demos un aplauso al Señor, familia.